Vamos a iniciar la grabación para que lo tengan disponible aquí en la plataforma. Ok. Bueno, ayer platicamos acerca de las características del eritrocito. Y dijimos que lleva todo un proceso para que finalmente llegue a ser un eritrocito maduro. Nos quedamos en reticulocito, ¿verdad? Sí. 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 Ok. Bueno, entonces ese reticulocito, esa presentación de adelante. Mencionamos que ya no tenía núcleo. Y que únicamente iba a tener remanentes de RNA y que lo podíamos observar con una tinción supravital, con nuevo azul de metileno o azul de cresil brillante. Entonces, eso nos permitía identificarlo como reticulocito porque con la tinción de Wright no es tan fácil poder distinguirlo de un eritrocito. Y que normalmente todos vamos a tener reticulocitos, todos, absolutamente todos, porque diariamente estamos perdiendo alrededor de 1% de eritrocitos. De modo que van envejeciendo, por lo tanto deben ser eliminados de la circulación. Entonces toda esa pérdida se debe reponer y la podemos identificar mediante la tinción de reticulocitos, que estos reticulocitos nos dicen de manera indirecta cómo está el funcionamiento medular. ¿Sí? Tal vez nosotros únicamente estamos viendo reticulocitos, pero me informa de manera general cómo está esa capacidad de la médula ósea para realmente reponer lo que hace falta, si está funcionando de manera adecuada. Si nosotros no observáramos reticulocitos en sangre periférica, en un paciente, llámese un paciente anémico que ha tenido o a lo mejor una pérdida importante de sangre o anemia, y hacemos una tinción de reticulocitos y no observamos, eso no habla muy bien de la función medular y nos está dando una alerta acerca de que ese paciente tal vez no tiene tan buen pronóstico y que habrá que utilizar otra estrategia para poder subsanar esa falta de eritrocitos y la sintomatología de que ello derive. Entonces, esperamos que sí hay reticulocitos para que, digamos, sí está regenerando. En un paciente anémico, esperamos que estos vayan por arriba del 2%, que sea superior la respuesta a la que normalmente tiene la médula ósea ante la pérdida normal del 1%. Entonces, ¿va a trabajar un poco a marchas forzadas? Sí. Es necesario mientras repone esa necesidad, esa falta de eritrocitos. Una vez que la mantenga, va a ir disminuyendo esta producción. ¿Sí? Entonces, sí necesitamos en determinados tipos de pacientes que los reticulocitos estén por arriba del 2%. Y finalmente tenemos al eritrocito, que el eritrocito, les dijimos, es una célula que ya no va a tener núcleo, ya no debe tener remanentes de RNA, ningún cuerpo de inclusión le debemos observar, son puro citoplasma, que en ese citoplasma vamos a tener agua y hemoglobina y sería lo único que pudiéramos encontrar en él. Organelos celulares no va a presentar, que más adelante lo vamos a estar comentando.
El color va a ser rojo, salmón, naranja, derivado de la presencia de hemoglobina, que ya quedamos que se estuvo sintetizando en las etapas posteriores, perdón, en las etapas anteriores de la maduración, y por eso íbamos notando que el citoplasma de estos precursores eritroides iba disminuyendo en cuanto a intensidad del color azul, y para finalmente únicamente ser color rojo, naranja o salmón. Estos esperamos obviamente observarlos en mayor cantidad en circulación periférica en médula, o sea, no esperaremos verlos así como la población predominante, ya que una vez que se ha expulsado el núcleo del eritroblasto ortocromatófilo, debe salir a la circulación como reticulocito y ahí ir eliminando esos remanentes que le quedan del RNA. Entonces, lo queremos ver en circulación periférica. ¿Cuántos queremos ver? La cantidad normal de eritrocitos está entre 3.5 y 5 millones de eritrocitos de manera general, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres sí tienen un poco más de eritrocitos y ahorita lo vamos a mencionar. La razón de por qué tienen un poco más de eritrocitos. Entonces, es la población predominante porque se va a encargar del intercambio gaseoso. ¿Sí? Es una función vital para nuestro organismo. Aquí les pongo los nombres con los que también podrían encontrar a los precursores eritroides y al eritrocito, que ya se los mencioné con anterioridad. Y aquí algunas características de tamaño, la relación núcleo-citoplasma, que también se las fue enlistando anteriormente, pero algo más que podemos rescatar de esta diapositiva es el tiempo que van a permanecer estas células o el tiempo que van a tardar en diferenciarse. Por eritroblasto, 12 horas, en médula ósea. Eritroblasto basófilo, 20 horas. Eritroblasto policromatófilo, 30. Eritroblasto ortocromatófilo, 48 horas. Y aquí el reticulocito ya no lo vamos a ver en médula ósea. Esperamos que ese tiempo que va a permanecer como reticulocito, o sea, entre 24 y 48 horas, pero dentro de la circulación periférica, ya no en médula ósea. Entonces, sí lleva su tiempo, obviamente, si sumamos las horas, pues es un tiempo considerable. Sin embargo, pues es un poco más rápido que para algunas otras células, por ahí refiere. Entonces, vean, el tiempo que vamos a tener cada una de estas etapas antes de llegar al eritrocito y ya finalmente un reticulocito 24-48 horas, 1 o 2 días para que finalmente tengamos un eritrocito maduro y completamente funcional. En esta producción de los eritrocitos, propiamente llamado eritropoyesis, pues ya sabemos que se va a llevar solo en la médula ósea. ¿Sí? De manera normal va a estar ahí en la médula ósea, que si en algún momento de la vida se puede llegar a producir en el hígado, es bajo otras condiciones, pero normalmente solamente tiene lugar en médula ósea. Y esta producción eritroide puede ser completamente normal, pero también puede haber algunas condiciones que hagan que esta eritropoyesis sea ineficaz o insuficiente. Y hay diferencias entre ineficaz y esta eritropoyesis insuficiente. Pues, en el caso de la eritropoyesis eficaz, pues es la producción
del 90% más de los eritrocitos completamente funcionales y maduros, que van a circulación periférica y no tienen ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa con la eritropoyesis ineficaz? En la eritropoyesis ineficaz vamos a tener células progenitoras hematopoyéticas que tienen algún defecto. Y este defecto finalmente lo vamos a ver en eritrocitos que se destruyen fácilmente. Al corto tiempo de que salen a circulación periférica, o incluso se pueden estar destruyendo un poco antes de que abandonen la médula ósea. Y esto hablando ya del reticulocito, que finalmente me va a dar un eritrocito que no es, podemos decir, de la mejor calidad. ¿Sí? Y estas células progenitoras hematopoyéticas defectuosas las podemos ver en situaciones de anemias megaloblásticas, talasemias o anemias sideroblásticas, que más adelante estaremos tocando con un poquito de más detenimiento. Pero de manera general, este tipo de patologías están asociadas ya sea a deficiencias de vitamina que no permiten una síntesis adecuada del ADN o una alteración en la producción de hemoglobina, ¿sí? Donde esa síntesis de hemoglobina no es normal y por lo tanto impacta directamente a la calidad de mi célula, a la estructura de mi célula y a su composición, que va a hacer que tenga una menor resistencia en circulación periférica y que se pueda destruir de manera temprana. Y por otra parte, Perdón, tenemos, Sara. sí, dígame. Entonces es solamente un fallo respecto a la cantidad de hemoglobina, o sea, no tiene que ver con un fallo estructural de proteínas. En este caso, sí puede ser por proteínas, por el DNA o por hemoglobina, incluso por acumulación de hierro. Ok, gracias. ¿Sí? Son diferentes situaciones. Estos son por citar algunos ejemplos. Aquí les pongo este de aquí. Corresponde a una anemia megaloblástica, donde se generan precursores eritroides y precursores de los leucocitos grandototes en médula ósea. Por eso lo llaman anemia megaloblástica, pero lo asocian más a la parte de eritrocitos. Entonces, aquí hay una deficiencia por vitamina B12 que hace que la síntesis del DNA no sea adecuado. No se producen los nucleótidos de timina y entonces esto impacta directamente a la buena síntesis del DNA, que va a generar células grandotas y así se van a mantener y obviamente aunque expulsen el núcleo ya veníamos con una célula de mayor tamaño. Entonces tenemos eritrocitos grandototes y se manifiesta de otra manera en los leucocitos, pero directamente viendo el eritrocito es una célula de mayor tamaño. Entonces, estas células de mayor tamaño, específicamente los eritrocitos, de los megalocitos, no son los más funcionales para la circulación periférica. Si lo vemos por parte de las proteínas de membrana, pues podremos mencionar a los esferocitos, que sí tienen una deficiencia en esas proteínas que le dan la estructura normal y la flexibilidad adecuada. Pero hay un fallo y también genera células que se van a destruir de manera más temprana. En la talasemia es un problema de hemoglobina que genera eritrocitos más pequeños e hipocrómicos. Y también se destruyen más fácilmente y en la anemia sideroflástica está asociada a la acumulación de hierro dentro de las células eritroides, que también le dan una desventaja porque una vez que pasan por el vaso van a ser reconocidos por los macrófagos y los van a estar
eliminando de la circulación tempranamente. Entonces, son varias situaciones por las que pudiera estar defectuosa esta célula progenitora y obviamente, pues todos sus hijitos van a estar defectuosos. Por citar algunos ejemplos. Ahora, tenemos también a la eritropoyesis insuficiente. Esa eritropoyesis insuficiente me va a estar hablando de que no hay suficientes células progenitoras que me den pie a producir eritrocitos. ¿Sí? Es una disminución tal cual cuantitativa de la producción celular, ¿sí? De la producción eritroide. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, algunas de las situaciones más usuales para ver esta eritropoyesis insuficiente es la anemia aplásica o anemia hipoplásica o aplasia de médula ósea, donde por razones autoinmunes se están destruyendo las células progenitoras. Los propios linfocitos del individuo atacan a sus células progenitoras y las están destruyendo. Entonces, esto genera un reservorio menor de células progenitoras hematopoyéticas. Poquitas se van salvando. Y entonces esas poquitas pues van a tratar de mantener la eritropoyesis. Sin embargo, no va a ser suficiente. Los eritrocitos van a ser normales, van a ser funcionales. Sin embargo, no van a estar en cantidad suficiente, que es el inconveniente, a diferencia de la eritropoyesis ineficaz, donde los eritrocitos se están produciendo tal vez de manera en cantidades adecuadas, sin embargo, están defectuosos, no funcionan adecuadamente por esta alteración que trae. Y aquí sí están normales, sí funcionan bien, pero son poquitos. Y quiero que vean estas imágenes que les pongo, todas estas bolitas blancas, las que ven aquí, estos espacios blancos, son grasa. La médula ósea normalmente tiene grasa. Y si llegan a ver una laminilla de médula ósea que haya sido teñida con Wright o con la tinción que quieran, le van a ver siempre grasa. Es completamente normal. Pero esta sería una muestra normal. Si tenemos grasa, pero la mayor parte que se ve coloreada son células. Pero vean estos pacientes. Casi todo es grasa. Como se están destruyendo las células progenitoras, pues la grasa ve más espacio, entonces empieza a ganar terreno y finalmente va a desplazar a esa hematopoiesis. ¿Sí? Vamos a tener más grasa y poquitas células. Estos pacientes son prioridades en los servicios de hematología porque no se pueden dar el lujo de decir, ay, bueno, pues nos esperamos medio año a ver si funciona bien la quimio y le damos tratamiento. Ellos son una urgencia hematológica, no pueden tardar tanto tiempo una vez que son diagnosticados en lo más seguro hacerles un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas para tratar de subsanar esta situación, porque si no, el paciente va a morir a corto plazo. Bueno, y podría haber otras circunstancias donde también tuviéramos eritropoyesis insuficiente, no derivado precisamente de que haya más grasa que células, pero sí puede ser que haya fibrosis de la médula ósea. Se empieza a fibrosar o como un tipo de cicatriz en médula ósea y obviamente eso no va a permitir la producción en cantidades suficientes de células sanguíneas.
Y bueno, ahora platicando acerca de este eritrocito, pues sí ya sabemos que se encarga del intercambio gaseoso y que se va a producir de manera normal, suficiente o insuficiente, y en algunas situaciones pues no va a ser de esta manera. Lo que sí sabemos es que pues debe transportar el oxígeno. Y esto de que transporte el oxígeno lo descubrieron desde 1865. Hofstadter descubrió que estos eritrocitos eran los encargados de transportar el oxígeno a los tejidos. Más tarde, Newman y Bizzaro descubrieron que estos eritrocitos se estaban produciendo en médula ósea y lo descubrieron mediante una necropsia y en las costillas de un cadáver. Profesora, ¿cómo ¿Sí? descubre que los eritrocitos son los que transportan el oxígeno? Esto creo que está asociado a la parte de la eritropoyetina, porque descubrieron la circulación periférica, porque antes no sabían de la circulación. Entonces, poco a poco fueron descubriendo que había circulación periférica y después descubrieron que estaban las células ahí. Y acuérdense que descubrieron el microscopio también años antes. Entonces, esto permitió todavía darle un poco más de soporte a esta situación. Y de que transportan el oxígeno, creo yo, la verdad no estoy así precisamente segura, porque no he leído así toda la historia completita de cómo es que descubrieron que transportaban el oxígeno, pero lo más acercado es porque descubrieron la eritropoyetina, que se los voy a mencionar aquí más adelante, que esta eritropoyetina, Carnot descubrió que había algo, una sustancia, una molécula humoral, un agente humoral, así lo llamó, un agente humoral que estaba en el plasma y que funcionaba ante una hipoxia tisular y lo llamó factor estimulador de la eritropoyesis o eritropoyetina. Entonces, fue como algo que él observó y lo vamos a dejar como un supuesto. ¿Y quién nos asegura que realmente existía este agente humoral? En 1953, este doctor que no puedo pronunciar, descubrió que efectivamente la eritropoyetina generaba la producción de células eritroides. ¿Por qué? Porque trabajó con ratas anémicas. ¿Qué les hizo? Las sangró. Obviamente una pérdida de sangre les iba a generar una rata anémica. ¿Y qué me orienta hacia que una rata está anémica o una persona está anémica? Porque está cansada, pierde coloración en los tegumentos, está desorientada, que son de las sintomatología que usualmente observamos. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, si tú dices que existe este agente humoral que realmente está produciendo eritrocitos, yo se los voy a inyectar a estas ratas que yo sangré de manera intencionada para que estuvieran anémicas. Entonces, les empezó a poner pequeñas cantidades de eritropoyetina y lo que él observó es que había producción de eritroblastos. Obviamente la rata estaba un poco mejor, pero ¿qué creen que tuvieron que hacer? ¿Inmunizarlas antes? No, sino que tomar una biopsia de Ya. la médula ósea para poder observarlos. Sí, entonces, una vez que extraen esa biopsia, pues ya me deja ver en un frotis de sangre periférica si efectivamente se están produciendo los precursores eritroides. Y también mejoraba la la sintomatología. Ya no íbamos a tener estas ratas aletargadas. Bueno, aquí no sé, generalmente son
ratas blancas, no sé si pudiera notarse la disminución del color en los tegumentos. Pero de esta manera lo observaron. Obviamente había que hacer una observación a nivel de médula ósea en el microscopio, porque si no, pues como te digo, sí es cierto que está produciendo eritrocitos y nada más mejoró la sintomatología. Hay que verlo directamente. Y entonces yo creo que en esa parte fue donde asociaron este intercambio gaseoso. Ya la historia específica de exactamente cómo es que vieron que está el intercambio gaseoso y el transporte de gases, no me lo sé específicamente, pero si se acuerdan, bueno, a lo mejor se los han mencionado, pero la primera proteína que se pudo observar por rayos X fue la hemoglobina. Entonces, a partir de este descubrimiento, van conjuntando toda esta parte y dicen, bueno, si está la hemoglobina, ¿y qué hace la hemoglobina? Entonces, yo creo que va por ahí. Específicamente la historia, la verdad, no me la sé porque es parte de la historia. Y creo que por ahí encontré un artículo donde comentan ciertos experimentos donde están probando este transporte. Déjenme ver si lo encuentro y se lo subo, por si tienen un poco de curiosidad y no está asociado directamente a una situación que digan, vamos a hacer un experimento bioquímico, sino que es un poquito más allá, que involucra un poco de física. Entonces, espero que medio te haya respondido la duda, que medio se haya aclarado. Sí, profesor. Y en su caso, pues que te genere intención de investigar un poquito más. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces decía que descubrieron que la médula ósea llevaba a cabo la producción celular mediante pues una necropsia, ¿no? que obtuvieron las costillas de un cadáver. Y de ahí es que pudieron observarlo, porque antes pensaban que los eritrocitos se producían y se desarrollaban en ganglios linfáticos en hígado y vaso. Que en hígado y vaso sí era viable, porque acuérdense que durante vida fetal sí teníamos una hematopoiesis en hígado y vaso. Que se pudiera trasladar a hígado y vaso durante la vida adulta, pues en algunas condiciones patológicas, ¿no? Pero en el ganglio linfático, no precisamente. Los ganglios linfáticos los queremos, pero para la especialización de los linfocitos. Entonces, en eso sí no tenían tanta razón. Y Claude Bernal dice que la eritropoiesis tiene lugar sí en médula ósea, pero en los capilares que se encuentran en este tejido, porque pues, el hueso está irrigado. Así no es que únicamente sea el hueso y tal vez no lo podemos ver. Bueno, no sé si se han comido un caldito de médula o que se hayan comido ¿cómo le llaman aquí? ¿Tuétano? Ándele, del tuétano. El No. tuétano y Taquito sí, un mole de caldito olla. no. En caldo, en taco, En caldo, en solito, está bien taco, chido. sí, delicioso. Un montón de grasa. Lo que se están comiendo ahí es la médula ósea del pobre animalito que sacrificaron para echárselo ahí a nuestros taquitos y al pozolito. Entonces, se están comiendo todos esos progenitores hematopoyéticos. No les va a dar ninguna ventaja porque ya está bien cocido. O sea, no les va a dar propiedades extraordinarias. Pero eso se están comiendo, la médula. Y si se dan cuenta, si han visto el hueso, tiene como hoyitos. O sea, aparte del hoyo gigante que tiene donde sacamos médula, todo el huesito, si se dan cuenta, esto como poroso. Incluso algunas veces
le llegamos a notar así como que le sacamos un hilito, que es así como una venita dentro de ese hueso, entonces está irrigado, porque debe haber irrigación. Entonces, ahí esa parte, eso que nos comemos tan delicioso, si es que les gusta, a mí sí, pues es la médula ósea de ese animalito, ¿sí? Y nos damos cuenta que también tiene un montón de poritos porque debe estar irrigado, debe haber un intercambio, no puede ser completamente sólido, porque si no, no habría la posibilidad de que se irrigara y que se pudieran transportar estas células una vez que ya están listas a la circulación. Bueno, esto ya lo platicamos. También debe haber una retroalimentación entre médula ósea y tejidos, es decirle, bueno, pues, ¿qué te hace falta? Pues te lo mando. Y regresando a la eritropoyetina, que esta eritropoyetina es una hormona, que ya me dijeron que la eritropoyetina se produce en los riñones, sí, efectivamente, específicamente en la cápsula suprarrenal. Y en los pacientes que tienen problemas renales, insuficiencias renales, tienden a ser anémicos. ¿Por qué? Porque no producen de manera adecuada la eritropoyetina. Entonces ya no va a haber esa señal necesaria de las células progenitoras que llegue la eritropoyetina y le diga, oye, dame eritrocitos, me hacen falta. Estoy hipóxico, quiero oxígeno, dame eritrocitos. Ya no la hay. Entonces, la eritropoyetina también se la pueden inyectar, ¿sí? Eritropoyetina exógena. Que esta eritropoyetina exógena, incluso, ¿a alguien le gustan los deportes? Ir al gym o que practique algún deporte. Se lo debo. Yo, profesora. ¿Y no han escuchado que utilicen la eritropoyetina para que tengan más fuerza, más resistencia? No es un consejo, lo aclaro. No, lo aclaro Sí, no lo porque había escuchado. No está permitido en no está los permitido. deportes, ¿no? Exactamente. No está permitido. Y no es un consejo, lo aclaro. Pero esta eritropoyetina la utilizan los atletas con intención de mejorar su resistencia física, ¿sí? Porque estimula la producción de eritrocitos y esto, pues, ante ese ejercicio, pues, les da un poco más de capacidad de resistir el tiempo que lo van a estar realizando. Entonces, no es consejo, se los aclaro. Pero, y es ilegal, en parte. Es ilegal. Entonces, pero bueno, en este caso lo utilizan los atletas, pero en pacientes con insuficiencia renal se puede estar utilizando si inyectan la eritropoyetina. ¿Por qué? Porque sus riñones no la pueden producir. Entonces necesitamos algo exógeno que le diga, pues ahora sí, apúrate, médula ósea, ya te la estoy mandando. Ya busqué a alguien que me reemplace la que no puedo producir. Y lo ponemos de manera exógena. Y funciona adecuadamente. Entonces, en caso de hipoxia tisular, se va a producir esta eritropoyetina. Pero si tiene problema renal, pues aunque se sienta en estado hipóxico, no lo va a hacer. Bueno, dejando de lado esta producción de la eritropoyetina, en la cápsula suprarrenal también tenemos algunas otras situaciones que estimulan una mayor producción de eritrocitos, como es el caso de la testosterona, que es otra hormona. Y esta testosterona, pues obviamente la encontramos presente en las personas masculinas, en los hombres, que le dan las características físicas que nosotros conocemos, ¿no? Pero esta testosterona también tiene un efecto sobre la producción de eritrocitos. Entonces, por esta razón, los hombres de manera normal, de manera natural, van a producir
un poco más de eritrocitos en comparación a una mujer. ¿Sí? Independientemente de que el individuo tenga otras preferencias en cuanto al género de las personas, preferencias sexuales, o que se cambien el género, se reasignen el género, su organismo va a mantener esta producción aumentada de eritrocitos por la presencia de la testosterona. Entonces, siempre va a ser un poco más aumentada en los hombres, ¿sí? Por esta presencia de testosterona. Las mujeres no tenemos tanta, obviamente por eso tenemos un poquito menos, pero ¿en qué casos sí las mujeres podremos producir un poco más de eritrocitos? Cuando hay presencias de quistes, y bueno, estos quistes no solamente están en las mujeres, los quistes pueden aparecer también en un hombre, pero si los tiene una mujer, pues puede aumentar su producción eritroide. Tumores también aumentan la producción eritroide porque generan una mayor producción de eritropoyetina. Entonces, si un individuo, sea hombre o sea mujer, tiene un quiste, algún tumor, puede estar impactando directamente en la producción de eritropoyetina y se va a aumentar la cantidad de eritrocitos que esté produciendo. Entonces, esta eritropoyetina se puede medir en plasma, en orina, y estos son sus valores de referencia si es que se quisiera medir la concentración de la eritropoyetina. Yo creo que generalmente los hacen en estos pacientes con problema renal para ver cómo está esa producción y ahí determinar si es necesario su administración. Otra cosa donde también se producen mayor cantidad de eritrocitos y que no está asociado directamente a ¿Qué pasó? esta situación de... le está hablando a su gato, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, que ya no está, esta producción ya no está asociada a estas hormonas de la testosterona y de la eritropoyetina. Bueno, sí a la eritropoyetina porque los va a producir, pero no a la situación de la testosterona ni a la condición de un quiste o un tumor. Es que en personas que vivimos a cierto nivel del mar, tenemos mayor producción de eritrocitos. ¿Esto lo sabían? Ahora lo sé. No, pero ahora sí. Bueno, nosotros que vivimos en la Ciudad de México, o a lo mejor viven en Toluca, que pues es una altitud considerable respecto al nivel del mar. Entonces, todos nosotros tenemos una mayor producción de eritrocitos con respecto a aquellas personas que viven en el puerto de Veracruz, en Cancún, en Ixtapa, para que se les antoje ir a la playa. Entonces, todas esas zonas de la costa que están a nivel del mar, obviamente, tienen un poquito menos de eritrocitos con respecto a nosotros. ¿Por qué? Por la presión. Nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, hay menor presión, y a menor presión, menor cantidad de oxígeno disponible. Entonces, como hay menos oxígeno disponible, necesitamos más eritrocitos para que podamos captar lo que hay. Y decir, bueno, ya tengo oxígeno, pues tráeme todos los eritrocitos para que lo empiece a repartir. Las personas que viven a nivel del mar, hay más presión y por lo tanto al haber más presión, hay mayor oxígeno disponible. Entonces no requieren tanto oxígeno. Y luego dicen, ay, esos niños que viven en la sierra están bien chapeaditos por el frío. No precisamente. A lo mejor sí por el frío y la chapa, pero esas chapitas son porque tienen mayor cantidad de eritrocitos. ¿Sí? Necesitamos más eritrocitos. Entre más alto sea el lugar con respecto al nivel del mar, mayor cantidad de eritrocitos necesita un individuo. Por eso cuando se van a una montaña a escalar, les dicen que se deben ir
adaptando. ¿Por qué? Porque la presión es diferente y algunos no pueden, su organismo no se puede adaptar de manera inmediata. Entonces debe ir paulatinamente adaptándose el organismo a esa menor presión y esa menor cantidad de oxígeno que está presente. ¿Sí? No sé si les ha pasado o han escuchado que pues, se fueron a la montaña y se desmayó a medio camino. Y ahí se quedó. Entonces, está un poquito asociada a esta parte, a la disponibilidad de oxígeno que hay, entre otras condiciones fisiológicas que no me sé de manera específica. Pero tengo un video que les voy a poner que les explica esta parte. Bueno, entonces, sí, nosotros tenemos más eritrocitos que los que viven a nivel del mar. Incluso si alguien viene de nivel del mar, de Cancún, y viene a la Ciudad de México y quiere donar sangre, pues si no checamos la tablita que nos da la norma oficial mexicana y nos dice, bueno, ¿de dónde viene tu paciente? Ah, no, pues viene de Cancún. Ah, pero vino a la Ciudad de México y quiso donar. Ah, bueno, pero, oye, ¿está anémico? ¿Sí está anémico? No, no está anémico, sino que él está sano, completamente sano, y maneja valores un poco diferentes en cuanto a la concentración de eritrocitos y de hemoglobina por la situación geográfica, ¿sí? Entonces, esas partes hay que considerarlas. Y pues es esto, asociado a la producción eritrocitaria y con respecto a una ubicación geográfica. ¿Dudas? Por el Creo que momento no. no. El día del examen. Ahí sí va a haber muchas dudas. Así va a haber muchas. Para ese día se me olvida todo. A nosotros también. Ah, eso es Sí. lo malo. Y bueno, profesora, cuando es alguien así que viene de una menor altura sobre el nivel del mar a una ciudad o población con mayor altura, ¿cuánto es el tiempo normal de adaptación ¿De aclimatación? Ajá, más que de Más o menos. aclimatación, de que se produzca la cantidad necesaria de eritrocitos para poder tener oxigenación normal en los tejidos? Honestamente no lo sé. Les soy honesta, no lo sé. Lo voy a investigar. Voy a investigar porque honestamente no lo sé. Ok. Me llevo tarea. Bueno, estudio para sus clases y todavía me voy con tarea para estudiar más. No son los únicos que estudian. Bueno, no, sí, de verdad sí, aunque ya algunos temas pues ya los tengo, de antes ya los he estudiado, no sé, siempre le doy una repasada para ver si hay algo y siempre sale algo más. Pero bueno, me llevo tarea. Entonces vamos a continuar con la parte del eritrocito, que ya sabemos cómo se produce, cómo llegamos a tener un eritrocito, qué me ayuda a que se produzca un eritrocito, la eritropoyetina, cuántos eritrocitos tengo normalmente y si esa eritropoyesis es eficaz, insuficiente o ineficaz. Pero ahora quiero ver al eritrocito normal. ¿Cómo está normalmente? ¿Cómo es esa composición que tiene? Entonces, de primera instancia, debemos saber que el eritrocito es una célula que tiene forma de disco bicóncavo. ¿Sí? Aquí se los presento. Parece donita, ¿sí? Alrededor chonchito y en la parte del medio un poquito más flaquito. Entonces, si no sabemos cómo es bicóncavo, pues como si viéramos a la cuchara, ¿sí? La ponemos y tiene una parte curvadita y adentro tenemos un hoyito. Entonces a eso nos referimos con lo bicóncavo. ¿Cuánto mide?
7 micrómetros, 8 micrómetros, entre 7 y 8. Y de espesor, ¿qué tan gordito está? Entre 2 y 2.5. Y aquí en el centro, donde está más flaquito, mide aproximadamente 1 micrómetro. Entonces, eso es lo que normalmente mide mi eritrocito. Su composición, 66% de agua y 33% de hemoglobina. No núcleo, no organelos. No tiene nada de eso. Perdón. ¿Cuánto vive un eritrocito? Aproximadamente 120 días. ¿Sí? Y dicen, vida media 120 días. Por ahí alguien me dijo, no, su vida media no es 120 días. 120 días es el tiempo que va a vivir. Su vida media son 90, porque esperamos que viva 90 días perfectamente bien. Dije, pues sí tiene razón. Porque el eritrocito va a vivir tranquilamente hasta el día 100. Hasta el día 100 se van a mantener todas sus características de manera adecuada. Ahorita vamos a ver qué características se van a mantener. Pero a partir del día 100 ya tenemos un eritrocito que llega a la tercera edad. Entonces, este eritrocito de la tercera edad, a partir del día 100, empieza a disminuir su capacidad de función. ¿Sí? Ya las bombas aniónicas que tenía, su capacidad de producir ATP, que es la fuente de energía que tiene, pues ya no va a ser tan eficiente. Entonces, poco a poco se empieza a atrofiar. Y acuérdense que todo por servir se acaba. Entonces, este eritrocito ya está viejito. Y entonces, a partir del día 100 ya lo consideramos viejito y hay mayor posibilidad de que se destruya a corto plazo. Esperamos que viva los 120 días, sí, pero a lo mejor a partir del día 100 ya su posibilidad de que en cualquier momento sea retirado de la circulación es mayor. ¿Y quién lo va a retirar de la circulación? Los macrófagos del vaso, hígado o podría ser de la médula ósea. Principalmente los macrófagos del vaso, porque el vaso tiene una cantidad importante de macrófagos que va a permitir que todos aquellos eritrocitos que tengan una alteración en cuanto a la estructura de la membrana o que lleven algo pegado o alguna inclusión que no fuera normal, se extraiga de circulación, se lo coma. Y entonces, derivado de esto, yo digo que el vaso es como el panteón de eritrocitos. Entran y ahí se mueren. Entonces ahí vamos a tener toda la destrucción, o no, la mayor parte de la destrucción eritroide que no cumple con las características adecuadas. Me preguntaban, ¿y cómo es que los macrófagos de verdad distinguen que el eritrocito está bien o el eritrocito está mal? Pues exactamente como el mecanismo, no lo sé, pero yo me lo imagino como el citómetro de flujo, donde las células van pasando una a una y nos van checando tamaño, forma, ¿tienes algo adentro? ¿Me permites el paso de luz? ¿Sí o no? ¿No me dejas? Te quedas. Oye, tu membrana ya tiene una protuberancia. No pasas. Oye, que tienes una espícula, que tienes una inclusión, tienes un punto aquí que no es normal. Entonces puede ser que nada más el macrófago le dé una mordida al eritrocito para quitarle esa inclusión que tiene, que pudiera ser hemoglobina precipitada o un cúmulo de hierro, y nada más le dé una mordida para decirle, ya te quité lo que te estorbaba, sigue tu camino, o que por completo lo destruya. Sí, que diga, es que tú siempre tienes eritrocitos anormales, tú siempre estás anormal, te voy a destruir. Y donde tenemos
morfologías constantemente alteradas, porque así los está produciendo la médula ósea, pues el vaso se vuelve un problema. Porque siempre, obviamente, con esta capacidad que tiene para distinguir si son normales o están alterados, pues siempre está encontrando que hay alterados. Y entonces la destrucción de eritrocitos es aumentada, porque el vaso dice, pues tú siempre estás mal, pues siempre voy a estar destruyendo todos los que me lleguen. Entonces a estos pacientes es necesario extirparles el vaso. Les hacen una esplenectomía, que esplen en inglés significa vaso. Entonces, ahora sí, mejoramos la situación. Ya no tiene vaso y ya la destrucción no se va a llevar constantemente. Obviamente, quitarle el vaso a un paciente conlleva ciertas complicaciones, por lo cual le deben dar una terapia de reemplazo para que pudiera mantenerse lo más sano posible. Entonces, pero esto va a ocurrir. Listo. Bueno, entonces, para que el eritrocito se mantenga de la forma adecuada, que se mantenga por completo su integridad celular, que se mantenga su membrana completita y bien bonita, y que pueda resistir a la citólisis, y esto es la destrucción celular, por la exposición a diferentes ambientes que hay en el organismo, porque el eritrocito va a viajar por todos lados y va a llegar a ciertos lugares donde sean ambientes con, los llaman ambientes altamente oxidantes, que este ambiente oxidante le puede generar lesiones a la membrana del eritrocito, que finalmente va a hacer que llegue a su destrucción de manera temprana. Entonces, debe tener toda la capacidad para resistir estos ambientes y poder sobrevivir sus 120 días. Y obviamente manteniendo este equilibrio de la producción y la destrucción. Entonces, esto nos va a llevar a estudiar un poquito su membrana. Que la membrana del eritrocito debe ser flexible, deformable, durable y resistir la fuerza de tensión. Aparte, no se debe pegar a absolutamente nada. Va a estar expresando fosfolípidos y que esta membrana va a tener la capacidad de hacer un sistema de flip-flop. ¿Qué es esto de flip-flop? Un intercambio de fosfolípidos, de los que están adentro vayan afuera y de los que están afuera se vayan hacia adentro, y que esto se mantenga constante. Si medio nos acordamos de clases de biología celular, nos dicen que la membrana de las células son bicapas lipídicas que son fluidas, son membranas fluidas, no son completamente rígidas y que permiten tener un movimiento, que lo confirmamos con este flip-flop, que permita que se puedan estar intercambiando diferentes sustancias con la parte interna y la parte externa, e incluso tener tener la posibilidad de hacer ciertos cúmulos en cuanto a, por ejemplo, antígenos se refiere, ¿no? Que yo quisiera hacer densidades antigénicas de todo lo que hay en la membrana y yo los quisiera juntar hacia un lado, hay esa posibilidad porque no es completamente rígida. Entonces, este eritrocito que no tiene una membrana rígida, que es flexible, deformable, durable y me resiste la fuerza de presión que se pudiera ejercer cuando va a pasar a través de capilares sanguíneos muy delgaditos, pues es gracias a esta membrana. Y yo me imagino al eritrocito como un gato, que alguien por ahí tenía un gato. ¿Qué pasa cuando los gatos se quedan afuera y se quieren meter? Si encuentran un hoyito, ¿qué hacen? Dicen que donde entra su cara entran ellos, bueno, si no están obesos. Entonces se estiran un montón. Si buscan la manera de estirarse al máximo para poder ingresar.
Y exactamente esto hace el eritrocito. Se estira un montón para poder entrar. Bueno. Ahora, en la membrana del eritrocito, ¿qué es lo que tengo? Ven. Aquí no les muestro los fosfolípidos como tal, así completitos, pero tenemos fosfolípidos, tenemos proteínas que nos permiten la flexibilidad del eritrocito, proteínas integrales de membrana, hay algunas otras proteínas periféricas que las veremos posteriormente cuando hablemos de esferocitosis. Tiene carbohidratos, tiene glicoforinas, tiene ácidos grasos, tiene colesterol. Entonces, todo eso está ahí incrustado con la intención de que pueda resistir a todo lo que se enfrente. Si se va a hacer más chiquito, si va a estar en un medio oxidante, va a poder resistir gracias a toda esta composición de la membrana y bueno, también de algunas enzimas que debería contener. Ahora, entonces, las funciones de la membrana de mi eritrocito las podemos abarcar como que tienen resistencia o la capacidad de deformación celular, mejor dicho, tienen esa capacidad de deformación celular, tienen una función de sostenimiento y una función de transporte. En cuanto a la función que le permite deformarse, pues es para que se pueda mantener un equilibrio entre lo interno y lo externo y pueda resistir la fuerza de tensión. Y vamos a ver que también esta membrana del eritrocito, esta bicapa lipídica, funciona como barrera para precisamente mantener el equilibrio osmótico de los solutos al interior y al exterior. En cuanto a la función que desempeña como sostén, es porque me sirve para que tenga una superficie donde se puedan presentar antígenos. El eritrocito no es completamente lisito como nos lo presentan en las fotografías. Tiene un montón de prolongaciones hacia el exterior que algunos de ellos los podemos reconocer como antígenos, ¿sí? Entonces, esta membrana del eritrocito me da la superficie para que yo los pueda presentar al exterior, ¿sí? Y un caso de estos antígenos que podemos encontrar en la membrana del eritrocito son los grupos del sistema ABO, grupo A, grupo B, que son antígenos, tal cual, son carbohidratos que están incrustados en nuestra membrana, que los está sosteniendo en la membrana, para que los podamos reconocer posteriormente. ¿Sí? Entonces, ahí están incrustados y los está sosteniendo. La función de transporte. Esta función de transporte la podemos ver con el intercambio aniónico y también con el intercambio gaseoso. Por la parte de la bomba de sodio-potasio, que ahorita la vamos a mencionar, y el intercambio gaseoso, que lo veremos en la parte de hemoglobina. Pero también tenemos que esta función de transporte está asociado a la parte del ingreso de la glucosa, incluso de las moléculas de agua que son necesarias. Y este transporte que se va a dar para que pueda ingresar la glucosa, los iones, el agua, puede ser ya sea con gasto de energía o sin gasto de energía. Entonces tenemos que el transporte puede ser pasivo o puede ser activo. El transporte pasivo pues no requiere gasto de energía, esto ya lo sabemos, y se hace por difusión pasiva simple, difusión facilitada, a través de poros que va a tener mi membrana, que va a permitir que ingresen los gases y la glucosa y las moléculas de agua. Entonces, estos van a ingresar fácilmente. En cuanto al transporte activo, pues tenemos que involucra un gasto de energía importante. ¿Por qué?
porque es el movimiento de sustancias, de solutos, en contra del gradiente de concentración, contra del gradiente electroquímico. Entonces, obviamente, como va contracorriente, necesita gastar energía. ¿Y en qué caso se está haciendo este transporte activo con gasto de energía? Pues cuando hay un intercambio de iones de sodio, potasio y también de calcio. Entonces, estos sí requieren un gasto de energía. Entonces, esta membrana del eritrocito, que ya hemos mencionado sus funciones, tiene permeabilidad selectiva. ¿Sí? Algunas cosas sí las va a dejar pasar libremente, como es el caso del agua, de aniones como el bicarbonato, el cloro y la glucosa que se va a comer. ¿Sí? La glucosa debe ingresar por difusión facilitada, por transporte pasivo, porque es lo que come el eritrocito. El eritrocito come glucosa para poder llevar a cabo la glucólisis que le va a permitir mantener su buen funcionamiento para varias cosas que ahorita vamos a mencionar. Entonces, si requiriera un gasto de energía, no pudiera comer glucosa tan fácilmente. Aparte, afortunadamente el eritrocito no requiere de insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona. Es una hormona. Es una hormona. Es una hormona que la produce El páncreas. el páncreas. Exactamente. Entonces, la insulina es una hormona que produce el páncreas y que sirve como llave para que la glucosa pueda ingresar a las células de nuestro organismo. Entonces, hay un receptor de insulina en cada una de las células y una vez que llega la insulina, abre para que pueda ingresar la glucosa. Si esto sucediera en el eritrocito, todos los pacientes diabéticos morirían a corto plazo, porque ellos tienen un problema de insulina. Durante todo este progreso de la enfermedad, llega un momento en donde la producción de insulina disminuye drásticamente. ¿Sí? En un momento aumentó, pero después disminuye paulatinamente. Entonces, pues no va a haber insulina suficiente para que ingrese la glucosa a las células. Y si el eritrocito necesitara, no va a ingresar, no va a poder tener energía, no va a poder llevar a cabo el intercambio gaseoso, hipoxia tisular y muerte. Entonces, afortunadamente, el eritrocito no necesita de insulina. Y otras células que no requieren de insulina son las células cerebrales. Entonces, por esta razón de que la glucosa entra libremente al eritrocito es que podemos hacer la medición de hemoglobina glicosilada. ¿Para qué me sirve la determinación de hemoglobina glicosilada? ¿A qué pacientes les hacemos hemoglobina glicosilada? ¿Diabéticos? Diabéticos. ¿Y qué Para información? Puede ser que por la Que cantidad tiene- tienen una alta cantidad de azúcar, bueno, de glucosa en su sangre. Ujú. Sí, ¿alguien más por ahí se estaba animando? Era la misma idea. Sí. Bueno, la hemoglobina glicosilada, pues es toda esta hemoproteína que está presente obviamente en el eritrocito y que de manera normal se va a glicosilar de manera no enzimática, no requiere enzimas para que se esté pegando la glucosa. Y todos vamos a tener cierta cantidad. Pero los pacientes diabéticos tienen un ingenio azucarero en su organismo.
que no puede entrar tan fácilmente a todas las células del cuerpo, pero sí a los eritrocitos. Entonces, como si entra fácilmente a los eritrocitos, y el eritrocito ve un montón de glucosa y dice, ay, hay un montón, come y come y come y come glucosa. Entonces me sirve para determinar más o menos, pues, para determinar de manera más asertiva qué cantidad de glucosa estuvo disponible en el organismo de un individuo durante un periodo de 3 meses, ¿sí? Que son aproximadamente los 90 días que vive adecuadamente un eritrocito. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos son bien mañosos. ¿Alguien tiene un paciente diabético en su casa o familiar conocido? ¿Qué pasa? Sí. Son Sí, bien la mal portados. mayoría. Son bien mal portados. Mi papá es diabético. Y le dicen, no comas galletitas, no comas tanto pan. Ay, ¿qué hacen? Van y se compran sus galletitas todos los días o su refrescote todos los días. Pero ya les toca ir a su consulta la próxima semana. Les toca consulta el lunes. Y el doctor que les toca, sí los regaña. Y dice, es que voy a ir y me va a salir alta la glucosa. Entonces hoy va a dejar de comer galletitas, ya no va a tomar refresco, para que el lunes que vaya a la toma de muestra, su glucosa salga bien. Y sí va a salir bien. Bien 130, 120. Para un paciente diabético está bastante bien. Porque usualmente tiene 200, 220 y que le salga de 130, pues quiere decir que ahí más o menos se va comportando. Ok. Entonces llega a la consulta y dice, ah, no, pues sí está muy bien, es una glucosa en ayuno, glucosa sérica, está bien. Pero ya hasta los conocen, dicen, ¿sabes qué? Quiero una hemoglobina glicosilada, porque algo me dice que me estás engañando. Entonces le mandan a hacer su hemoglobina glicosilada y vemos que está aumentada, ¿no? El porcentaje está por arriba de 9. Entonces eso me quiere decir que la cantidad de glucosa que estuvo disponible en el organismo durante los últimos 3 meses fue un montón, probablemente por ahí de los 200 miligramos sobre decilitro. Entonces, ya cachamos en la mentira al paciente. Entonces, afortunadamente también esta parte la podemos aplicar en la bioquímica clínica, algo que está haciendo el eritrocito para su funcionamiento normal. ¿Sí? Entonces, si no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Entonces, dejando de lado esta glucosa que entra fácilmente, pues entra el agua, que es necesario que entre con libertad. Los aniones, bicarbonato y cloro, sí. Pero algo que no puede entrar con tanta libertad son los cationes. Llámese sodio, calcio y potasio. Entonces, estos aniones, estos cationes, los llamamos electrolitos de manera general, deben ingresar mediante un transporte activo que implica el gasto de energía, mediante la bomba catiónica, la bomba de sodio-potasio que muchas veces nos han mencionado. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda regular ese equilibrio que necesitamos entre el medio intracelular y extracelular y así poder mantener la estructura normal de mi eritrocito. Porque si tenemos una falla en esta bomba catiónica, va a generar que mi célula se destruya de manera pronta. ¿Cuál es el electrolito que debemos encontrar en mayor concentración en la parte extracelular de la célula? ¿Sodio o potasio? Potasio. ¿Potasio fuera? Sí. Ok. ¿Y adentro No, qué es debe haber sodio. más? Debe de haber mayor cantidad de potasio adentro y sodio afuera. Sodio Es- afuera. Exacto.
¿sí? Debemos tener mayor cantidad de sodio afuera y adentro debe haber más potasio. ¿Por qué? Incluso aquí les pongo proporción, que se refiere sodio proporción 1:12, 1 adentro y 12 afuera. Potasio 25 adentro, 1 afuera. ¿Y por qué queremos que Ay, perdón, estoy avisando de un maestro que estaba grave. Bueno, entonces, ¿por qué queremos esta proporción más sodio afuera y más potasio adentro? El sodio atrae agua. Luego, hasta en nuestra casa nos dicen, no comas tanta sal porque vas a retener líquidos. ¿Cierto o no? Sí. Cierto. Cierto. Sí. Y sí es cierto. ¿Qué pasa cuando dejan el salero abierto? Sí, hidrata la sal. Se humedece. Se humedece, se hidrata. Llenas y todo. ¿Por qué? Porque el sodio ayuda a atraer el agua. Entonces, si nosotros ponemos más sodio adentro de la célula, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a llenar de agua, se va a empezar a hinchar y va a llegar un momento en que estalle y adiós eritrocito. Entonces, esto tarde o temprano va a pasar, pero esperamos que ocurra después del día 100. De manera temprana no lo queremos. Entonces, por eso debemos tener más sodio afuera y más potasio adentro. ¿Sí? Una pequeña variación en estas concentraciones de electrolitos va a generar un cambio en la estructura de mi célula. Y obviamente a nivel del organismo también va a llevar otras alteraciones. Sí, asociado ya sea al edema o una deshidratación, etcétera, etcétera, también puede generar, por ejemplo, una deshidratación. Genera que aumente el sodio en la parte extracelular y entonces la célula dice, bueno, ya estás deshidratado, te voy a echar un poquito de agua. Va a sacar un poco de agua para tratar de subsanar ese problema de la deshidratación y se van a llevar a cabo otros mecanismos mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que el organismo pueda mantener un equilibrio de líquidos. Pero bueno, es otra cosa, pero ahí también el eritrocito puede perder agua y alterar su estructura. Y bueno, entonces olvidando esta parte de la bioquímica, regresemos a la parte de Mato. Y seguiremos hablando de la membrana del eritrocito. Entonces, su composición, una bicapa lipídica, tiene proteínas y tiene un citoesqueleto. Que ese citoesqueleto finalmente también son proteínas. Esta bicapa lipídica es una capa insoluble que nos va a servir como barrera. Como tiene lípidos, pues eso hace que sea insoluble, afortunadamente. Y me sirve como barrera entre el medio interno y el medio externo para que podamos mantener ese equilibrio de los iones que se encuentran en cada una de las partes y que se aumentan ya sea en una o en otra parte, pues va a generar una alteración en la membrana. Las proteínas. Las proteínas son las encargadas o las responsables de mantener el tamaño, la estructura y la capacidad de deformación de mi célula. ¿Sí? Y aparte, dentro de estas proteínas, nosotros vamos a encontrar a las bombas y a los canales que permiten el intercambio de solutos entre la parte interna y la parte externa. Como les dije, el citoesqueleto finalmente son proteínas que también están aportando hacia el tamaño y a la estructura de mi célula, de mi eritrocito, ¿sí? Y que le van a permitir la deformación. Aparte, las proteínas de membrana actúan como receptores, como antígenos
incluso como enzimas. Y esta parte de los receptores tal vez podríamos decir, o sea, ¿cómo va a funcionar como receptor o cómo funciona como antígeno? O sea, ¿eso qué, no? ¿En qué casos pudiera actuar como receptor? Si no tiene núcleos, si no tiene organelos, pero ¿cómo lo hace? Bueno, en el caso de los receptores, hay algunos antígenos sobre la membrana del eritrocito que permiten que ciertos agentes infecciosos se puedan anclar a la célula y la puedan infectar. Tal es el caso del Plasmodium vivax. El Plasmodium vivax le gusta vivir adentro de la célula, le gusta infectar al eritrocito, para un eritrocito que tenga una estructura bonita, ¿sí? Que sea completamente normal. Y aparte, para que pueda infectar a este eritrocito, para que pueda ingresar, requiere un receptor. Y ese receptor es un antígeno de grupo sanguíneo. ¿Les suena conocido el grupo DOFI? Que lo hayan escuchado, que es un grupo sanguíneo. No, ¿cuál es? El DOFI, bueno, tal cual se llama así, DOFI. Es un sistema sanguíneo que se llama DOFI. Grupos sanguíneos tenemos más de 350 grupos sanguíneos y tenemos 41 sistemas sanguíneos. En esos 41 sistemas sanguíneos tenemos más de 300 antígenos de grupos sanguíneos. O sea, no nada más tenemos A, B, O y AB. No, tenemos un montón. Dentro de esos está el DOFI. Y este DOFI es un antígeno que tiene mi eritrocito, que está anclado a la membrana, y una parte sale al exterior. Y esa parte que queda en la parte extracelular sirve como receptor para el Plasmodium vivax. Entonces, si el individuo ingresó este Plasmodium, ahí está presente, y encuentra el receptor, va a infectar al eritrocito y se va a desarrollar. Entonces, ahí tenemos el ejemplo del receptor. Sin embargo, no todas las personas tienen este antígeno de grupo sanguíneo y lo podemos considerar de cierta manera como una ventaja natural o parte de la selección natural, porque personas que viven en lugares endémicos de Plasmodium, una cantidad importante carece de este antígeno de grupo sanguíneo, porque ya saben que viven donde hay un montón de Plasmodium, que es fácil, tienen el vector y pues obviamente se pueden infectar fácilmente. Entonces su organismo es sabio y dice, ¿sabes qué? Tú no vas a tener este antígeno de grupo sanguíneo y te voy a defender del Plasmodium. Ah, pues está padre, ¿no? Entonces es como cierta ventaja natural. No todos la tenemos porque algunos sí los expresamos, pero otros no lo tienen. Entonces, y tampoco es que todos los que viven en zonas endémicas de Plasmodium vayan a carecer de este antígeno. Tampoco es así. Pero en algunos individuos sí. Y una porción importante de la población sí carece de estos antígenos. Entonces ya tenemos esa función de sostén de un antígeno y la capacidad de ser un receptor. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Creo que no. No, Pues continuamos. Entonces, esta membrana del eritrocito ya dijimos que es una bicapa lipídica que me sirve como barrera y que tiene proteínas que forman el citoesqueleto, ¿sí? Y esta representa aproximadamente el 50% de toda la membrana. Y esta bicapa lipídica está conformada por fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. ¿Qué es lo que va a hacer que no sea soluble? ¿Sí? Por esta parte lipídica tal cual que tiene la membrana.
Y una parte importante de esta bicapa lipídica la están aportando los fosfolípidos, que forman una capa bimolecular. ¿Por qué una capa bimolecular? Porque los fosfolípidos ya alguna vez nos los presentaron, yo creo, y nos dijeron que tienen una cabeza y una cola, y que esta cabeza de fosfato, es hidrofílica, que se queda expuesta hacia la parte donde hay agua, y que las colas, que son de ácidos grasos, pues obviamente no les gusta estar en contacto con el agua. Entonces vamos a tener esta disposición, ¿sí? Que se van a unir dos partes de fosfolípidos, donde las cabezas de mis fosfolípidos van a quedar expuestas, unas hacia el citoplasma y otras hacia la parte extracelular, que están en contacto con el líquido. Y en la parte de en medio nos quedan todas las colitas, que son hidrofóbicas, ¿sí? Y no van a estar en contacto con el agua. Entonces, por eso es la capa bimolecular, ¿no? Por esta disposición que tienen los fosfolípidos. En la parte externa, usualmente los fosfolípidos que vamos a observar son la fosfatidilcolina y la esfingomielina, ¿sí? Esos se van expuestos hacia la parte de el plasma. Y hacia la parte intracelular, que están en contacto con el citoplasma, vamos a tener a la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilserina. ¿Sí? Esta es la composición usual que tienen. Me van a decir, pero si también se pueden intercambiar, sí, sí pueden hacer ese sistema de flip-flop. Sin embargo, esta es la disposición inicial, ¿sí? Ya que hagan el flip-flop y que intercambien fosfatidilcolina por fosfatidilserina en algún momento, sí es viable, pero de manera normal, usual, así los tenemos dispuestos. Y entonces esto me forma mi barrera para este medio interno y externo. Aparte tenemos colesterol, que este colesterol, si son moléculas de colesterol ahí incrustadas, que luego nos las dibujan así, algo parecido a esto. Esta es una proteína, pero también nos ponen aquí moléculas de colesterol incrustadas directamente que pasan toda la membrana del eritrocito. Y nos dicen que ese colesterol que está ahí presente, colesterol que no es verificado, ayuda a estabilizar a la membrana, a esta bicapa lipídica. Y también tenemos glucolípidos aquí insertados en medio de estos fosfolípidos, esta bicapa que forman los fosfolípidos, donde se van a disponer hacia la parte extracelular. ¿Sí? Entonces, esta parte, si bien se incrusta en la membrana de mi célula, la parte de carbohidrato se va a ir hacia la parte extracelular, que usualmente la vamos a reconocer como antígenos de grupo sanguíneo. Como les mencionaba hace ratito, el sistema ABO, los antígenos del sistema ABO son antígenos, y estos antígenos, viéndolos por la parte bioquímica, son carbohidratos. Entonces, es una serie de carbohidratos que me permiten reconocerlos por parte del sistema inmune. No son los únicos, no nada más el antígeno A y el antígeno B, tenemos el antígeno H o el P, que también son una serie de carbohidratos que están unidos a una ceramida dentro de la membrana del eritrocito, la parte lipídica, y la parte que es carbohidrato se queda al exterior. Y de esa manera nosotros los podemos identificar como grupos sanguíneos. Y ya casi acabamos. Entonces, este eritrocito, ya hablamos de la membrana. Todas estas situaciones que hemos mencionado nos van a aportar efectivamente a que mantenga su estructura normal. Alguna alteración en estas partes me genera
una deformación en la membrana. Y muchas veces está asociado a la parte de las proteínas integrales de membrana, que pueden estar incrustadas directamente en esta bicapa, donde tenemos un montón de fosfolípidos, pero algunas otras están hacia la parte interna, que también están aportando a la flexibilidad y a la estructura de mi eritrocito. Dejando esto de lado, pues recordemos que generalmente la función que nos dicen del eritrocito es que nos ayuda al transporte de gases. Sin embargo, analizándolo un poco mejor y viéndolo de una manera tal vez un poco más profunda, podemos decir que la función específica del eritrocito es darle soporte a la hemoglobina, o en otras palabras, darle hogar a la hemoglobina. Es la casita de la hemoglobina, porque el intercambio gaseoso está dictado directamente por las moléculas de hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es la que se encarga de tener el oxígeno y posteriormente liberarlo. Entonces, si vemos la función completa como célula, pues sí, es el intercambio gaseoso. Pero quien realmente nos da paso a este intercambio gaseoso es la molécula de hemoglobina. Entonces, a lo mejor no lo hemos o no lo habíamos analizado de esta manera, pero ahora ya lo van a tener en mente, que realmente ese intercambio gaseoso es por la hemoglobina y el eritrocito le da hogar a esa hemoglobina, porque de nada me sirve un eritrocito sin hemoglobina. Sí va a andar ahí, circulando, va a andar paseando por todos lados, pero si no lleva hemoglobina, ¿quién va a llevar oxígeno a los tejidos? Nadie. O sea, ahí anda el eritrocito todo paliducho, casi todo blanco, porque no tiene hemoglobina. Entonces, pues sí, qué bueno que viniste, pero pues no me traes nada. Pues mucho gusto, ya vete. ¿Sí? Entonces, esa parte considérenla, tómenla en cuenta. Ahora, el eritrocito no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, no puede ser síntesis de proteínas, no puede hacer síntesis de lípidos, no puede hacer fosforilación oxidativa. No lo hace. Únicamente va a subsistir a partir de la glucosa. Y ven, esta imagen me gustó mucho porque pues nos enseña el eritrocito por todos los ángulos habidos y por haber, para que lo veamos como es realmente. Entonces, pasando hacia la parte energética de mi eritrocito, pues ya dijimos que come glucosa libremente. Ahí no hay problema. Y la glucosa la necesita para que tenga ATP, ADP y AMP, donde la principal moneda de cambio es el ATP, es la que más energía me aporta. Y este ATP se deriva a partir de la glucólisis que se está realizando en el citoplasma de mi eritrocito, que pues es puro citoplasma y sí tiene la capacidad de realizarse. Entonces ahí va a estar almacenado y disponible todo este ATP. También pues requerimos este ATP para que se pueda llevar a cabo este intercambio de cationes en la bomba de sodio-potasio, que representa alrededor del 15% del consumo del ATP de mi célula. Cuando ya no hay ATP suficiente, cuando ya el eritrocito está en la tercera edad, ya por ahí del día 100, pues ya esta capacidad de llevar a cabo la glicólisis se va deteriorando poco a poco. Entonces ya no vamos a tener ATP. Y cuando ya no hay ATP, el eritrocito se va a hinchar y se va a destruir, que ahorita lo vamos a mencionar con algo que ya habíamos dicho.
La glucosa la necesitamos para la glicólisis, para el ATP, ingresa por difusión facilitada, sin gasto de energía, y el metabolismo de esta glucosa puede ser por vía aerobia o por vía anaerobia, y la mayor parte se lleva a cabo por la vía anaerobia, aproximadamente entre el 90 y el 95%, mientras que para la vía aerobia solamente consume entre el 10 y entre el 5 y el 10% de toda la glucosa que está disponible. Pero ambas vías de la glucólisis son importantes porque me van a estar generando moléculas que me permiten tener hemoglobina funcional, que me dejan que se lleve a cabo el intercambio gaseoso y que mi célula resista los medios altamente oxidantes. Entonces, esto ya lo mencionamos, que la energía la obtenemos de la glucosa para generar ATP y pues mantener ese intercambio catiónico y los procesos que requieran energía. Entonces, estas bombas, como les decía, en la parte intracelular hay más potasio, menos sodio y menos calcio. Afuera, más sodio y más calcio y poquito potasio. No es que no haya potasio afuera y no es que no haya sodio adentro. Sí hay, pero en menores cantidades respectivamente. Entonces, como requieren gasto de energía, cuando ya no hay ATP, se atrofia la bomba. Deja pasar más sodio hacia el interior, sale más potasio y entonces esto va a generar que entre agua para que finalmente estalle mi célula. Se hinchó, está toda gorda de agua, no puede más y se destruye. Ahora, en cuanto a los metabolismos por vía aerobia y anaerobia, en la vía anaerobia, que es la mínima parte, me sirve porque en esta glucólisis, en este proceso de la glucólisis que se lleva a cabo mediante vía aerobia, se va a desviar. Y ahorita vamos a ver el esquema de dónde se desvía. Se desvía para que se pueda producir glutatión reducido. Este glutatión reducido me sirve para que el eritrocito pueda defenderse de los medios oxidantes, para que no tenga lesiones derivados de estos ambientes, porque si no, pues ya le va a quedar ahí un raspón y ese raspón no se le va a sellar tan fácilmente, no va a ser la costra y pues esto va a estar deteriorando su funcionalidad. Entonces necesitamos que haya glutatión, es necesario. Y con respecto a la vía anaerobia, que es casi toda la parte de la glucólisis que se lleva a cabo mediante esta vía, se va a poder desviar también para que se genere este 2,3-bifosfoglicerato, que están en inglés las siglas, pero usualmente así lo manejan, aunque vean literatura en español. 2,3-bifosfoglicerato, acuérdense. Esa se produce mediante la vía de la glucólisis anaerobia. Se desvía un poquito para generar este 2,3-bifosfoglicerato. Y este 2,3-bifosfoglicerato es muy importante porque me ayuda a regular el suministro de oxígeno. Cuando llega el eritrocito con el oxígeno ahí pegado a la hemoglobina, llega al tejido y le dice, necesito oxígeno. Ah, sí, ¿qué me vas a dar a cambio? Ten 2,3-bifosfoglicerato. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, este 2,3-bifosfoglicerato ayuda a que se pierda la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, permite que se despegue. Le dice, te doy oxígeno, yo te doy 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, ayuda a esta liberación del oxígeno hacia los tejidos que lo necesitan. Porque de nada me sirve un eritrocito con hemoglobina que pase por todo el organismo y nada más la ande antojando. Como cuando ustedes llegaban al salón con sus papás y a todos se nos antojaban y les decías, ¿me das? No. Y se iba para allá y ¿me das? No.
Entonces nada más nos antojaba, pero no nos daba. Y así también el eritrocito. Pueden andar con la hemoglobina y antojándosela a todos los tejidos que están hipóxicos y puede ser que no la suelte. ¿Sí? Y vamos a ver algunas hemoglobinas que no les gusta liberar el oxígeno tan fácil. Pero afortunadamente tenemos el 2,3-bifosfoglicerato de manera normal que me ayuda a que se pierda esta afinidad por el oxígeno. Y también se puede producir el NAT. ¿Alguien se acuerda qué significa NAT? Era nicotinamina, dimetil, no sé. Algo así. Tiene un nucleótido de nicotinamida. Entonces, este NAT, que nos cuesta trabajo acordarnos qué significa, es un cofactor de reacción. ¿Y para qué me sirve este cofactor? Bueno, este cofactor me va a servir para que la hemoglobina esté en estado funcional. ¿Y cuál es el estado funcional de la hemoglobina? Bueno, ya lo veremos, pero necesitamos que el hierro que contiene la hemoglobina esté en estado ferroso, no en estado férrico. La queremos en estado ferroso, en estado reducido, para que se pueda pegar el oxígeno. ¿Sí? Porque si la hemoglobina tuviera un hierro férrico oxidado, ya no se le va a poder pegar el oxígeno. Entonces, para esto me sirve el NAT, para que la hemoglobina se pueda mantener en este estado ferroso. Esto, bueno, es lo que ya les había comentado, que la glucólisis se desvía para tener 2,3-bifosfoglicerato, para regular el suministro del oxígeno, porque ayuda a que la hemoglobina pierda afinidad con el oxígeno y se pueda liberar. Y el NAT como cofactor para que se pueda mantener la hemoglobina en estado funcional. Ya veremos qué es la metahemoglobina, que aquí me sobra unas letras, está raro escrito, pero vamos a ver cómo es que requerimos que realmente esa hemoglobina se encuentre en estado funcional. Y ven la vía de la glucólisis, que casi ni se nota, pero vean dónde se puede estar desviando para generar el NAD, para generar el 2,3-bifosfoglicerato por la vía de Rappaport y la vía de las hexosas monofosfato para tener el glutatión reducido. Entonces, la glucólisis ya se la saben ustedes, se acuerdan perfectamente bien de todas las enzimas involucradas en cada uno de estos pasos, ¿verdad? Claro. Claro que por supuesto. Lo dijo muy Entonces, emocionada, así que diré que sí. sí, yo sé que sí se la saben perfectamente bien. Pero realmente no es como la intención de que se vuelvan a aprender la glucólisis, la verdad ni me interesa y yo no me acuerdo también de todas estas partes. Pues, pero para que vean que realmente esta glicólisis que vemos en bioquímica también está involucrada en la parte de hemato. ¿Y por qué? Porque me sirve para que el eritrocito se pueda mantener funcional con una membrana completamente íntegra y pueda llevar a cabo su función de manera adecuada. Entonces, el eritrocito debe sobrevivir con una membrana intacta, se debe mantener la glucólisis, para lo que ya mencionamos hace ratito, hemoglobina ferrosa, no se destruya por un ambiente oxidante, que tengamos el glutatión. Y les pongo esta imagen, no sé si se les haga conocida este dibujito. Un anime. ¿Alguien lo ha visto? Sí. No. Y por ahí los demás, ¿no? No, Está en Netflix y obviamente no todos tenemos Netflix porque yo no tengo Netflix. Mi hermana sí porque es millonaria, pero yo no. Se llama Cells at Work. Cells, está en inglés, células trabajando. Cells at Work. Entonces, ahí nos dice cómo es la función de
algunas células de nuestro organismo y uno de los personajes principales, es este, que es un eritrocito, que es una chica que va de rojo, trae su capita y en estas cajitas lleva el oxígeno y ese es su trabajo, transportar oxígeno, llevar oxígeno a donde sea necesario. Y pues ahí nos enseñan, incluso con este anime, nos dicen cómo es la maduración del eritrocito, que son niños que están en una escuela y que cuando se van a graduar llevan un gorrito que lleva una borlita aquí arriba. Y entonces cuando ya se van a graduar, les quitan la bolita. Y entonces eso representa la extirpación del núcleo. Ya no es un blasto. Ya se graduó y ya puede ir a circulación periférica. Entonces, está bonito. Si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. También hay un capítulo donde lleva oxígeno a una casa donde el pasillo es bastante angosto. Y no importa qué tan angosto está ese pasillo, esta eritrocita llega, se estira como puede y le cuesta un montón de trabajo, pero hace la entrega del oxígeno. ¿Sí? Entonces, si pueden verlo, véanlo. Si ya lo vieron, qué bueno. Yo vi la mayor parte de los capítulos y tiene una buena traducción. Solamente viene en letritas porque está en inglés, en el mejor de los casos. Y si saben inglés, bueno, pues se les va a hacer un poco más fácil y no van a estar leyendo. Pero sí tiene una buena traducción. Sí dice las cosas que deben ser, ¿no? Porque luego le inventan cosas extrañas, ¿no? Entonces sí es una buena traducción y si tienen la oportunidad, véanlo. Si no, pues tampoco, no es obligatorio. Oye, mamá, pues ahora contrátame Netflix porque me dijo la profesora que tengo que ver tal cosa. No. Le hago un resumen de la novela por 2 puntos sobre calificación final. No. Entonces... Ya está saliendo la segunda temporada, profesora, por si no sabía. no sabía. No tengo Netflix, les digo que yo soy no pobre. hago resúmenes de más de una temporada. Entonces, bueno. Y está la versión dark en un juego que no está sano. Entonces, ahí, o si bien pueden, loco. véanlo. Si no, no. Sale que el eritrocito se ahoga con nicotina. En serio, está bien cagado. Bueno, entonces, quedó grabado, está aquí atestiguado de que yo no les pedí que contrataran Netflix por si van y les dicen a sus papás. Entonces, aquí está grabado, no es obligatorio. Entonces, aquí nos vamos a quedar, jóvenes. Mañana vamos a ver alteraciones del eritrocito, algunas normales, otras no tan normales. Pero por hoy, aquí nos quedamos. Si no hay dudas, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profesora. Cuídese. Nos vemos, bonito Hasta día. mañana. Gracias, Hasta maestra. mañana, profesora. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.